No hay políticos buenos. Bueno, puede que estén muertos. En México no en México creo que sí hay políticos buenos. En México creo que sí hay políticos, eh, pero no están en activo. ¿Dónde vas a estar en activo? ¿Dónde vas a estar en activo? ¿En Morena? No. ¿En el PRI-PAN? Tampoco. ¿Cuál es la tercera opción? Movimiento Ciudadano, o sea, payasos. Una presencia prácticamente residual en las elecciones, ¿no? Es una agencia de estas pequeños partidos, agencias de colocaciones, que dicen todo lo que hay que decir, porque finalmente no lo tienen que cumplir. Es muy fácil prometer cuando no tienes que cumplir, ¿no? Yo te puedo decir, si yo llego a ser la presidencia de la Comisión Europea, voy a promover directamente que se expidan leyes que impidan la exaltación del odio. Y además voy a darles helados para todos. Total, como no voy a ser presidente de la Comisión Europea nunca, ya puedo prometerles helado y caviar. Entonces, no. Pero sí hay políticos buenos. Yo, en donde vivo y donde me muevo, afortunadamente hay políticos buenos. Hay gente buena que está en política para mejorar la situación de su gente, de la ciudadanía, de eso que llama con repetición incesante el observador del pueblo, al que no conoce. Pueblo al que no conoce. Y te voy a explicar por qué. Él viaja mucho por todo, conoce todos los municipios, ha estado en todos los municipios. ¿En calidad de qué ha estado? ¿De visitante, de trabajador o de salvador? Posible. Porque desafortunadamente México ha educado a su gente, sobre todo a los indígenas, a los pobres, a los campesinos, que generalmente son lo mismo. Campo es pobreza y pobreza es una caridad que mantiene en su gran mayoría a los indígenas, a quienes se les han arrancado todas las oportunidades en México por paternalismo, por desprecio, dos formas de racismo igualmente tóxicas. Y cuando va el señor candidato al municipio de ponle el nombre que quieras, es recibido como la posibilidad de un cheque en blanco para el futuro. Es adorado. Es el sí, señor presidente, es el sí, señor candidato, es lo que usted diga, señor candidato, es qué guapo es usted, qué simpático es, sus chistes son los más divertidos, sus visiones lo más aguda del mundo. Pero ayúdenos, por favor. La infantilización de la ciudadanía mexicana ha sido tan brutal que cuando tú vas como parte del gobierno, como parte como candidato de cualquier partido, da igual, a los lugares más pobres, a los pueblos indígenas pobres campesinos de México, ese medio rural pobre e indígena, te van a tratar de tal manera que tú no los conoces. Conoces lo que han hecho de ellos el PRI, sobre todo, durante 100 años, y lo que estás haciendo tú ahora con Morena. Una gente infantilizada que quiere ayuda, y es lo único que le interesa. No hables de que has logrado desarrollar la conciencia política de los mexicanos, porque no es cierto. Entonces, López Obrador no conoce al pueblo, conoce la máscara que se pone el pueblo para recibir al que podría resolverle sus problemas. No es lo mismo, no es lo mismo. Así que, ah, no sé, yo cada día estoy más desesperado y más desesperado estoy porque lo que me van a decir es que obviamente estoy en contra de. Pero cuando la gente trabaja por su gente, cuando la gente conoce los problemas de su gente, cuando la gente se acerca como un ciudadano, como un vecino más, o lo haces aquí en una asociación de vecinos o en un partido y vas con la gente, oye, ¿qué pasó aquí? No, pues tenemos este problema. Uy, mira, pues vamos a tratarlo de llevar ante el ayuntamiento, si lo estamos controlando, vamos a tratarlo de resolver, a ver si hay dinero, a ver si hay posibilidades, ta, ta, ta. Pero es una situación mucho más de igual a igual, porque el político es ciudadano y el ciudadano mañana puede ser político, ¿no? Y la gente, la profesora de economía pasa a ser
concejala o alcaldesa durante 4 años y luego regresa a ser profesora de economía. No es la, salvo en algunos casos, no es la beca para toda la vida, ¿no? Y creo que en México hay gente que podría hacer mucho más de lo que está haciendo, pero ¿dónde? ¿Dónde lo están? ¿Dónde pueden accionar? Es increíble. ¿Qué implicaciones se obtienen si un país rompe relaciones diplomáticas con Israel como protesta ante la guerra? Pues ninguna. No hay ningún, sobre todo si no es un país con el que tenga relaciones comerciales relevantes. Porque mira, las relaciones diplomáticas son meramente simbólicas cuando no hay relaciones comerciales. Cuando hay un fuerte intercambio económico entre los dos países, la ruptura de relaciones diplomáticas sí tiene una implicación de una sanción más allá de lo moral. El problema es que yo creo que romper relaciones con Israel no es la solución porque Israel no es Netanyahu. Y no puedes hacer lo mismo que Netanyahu, no puedes atacar al pueblo israelí por lo que hacen sus dirigentes. Del mismo modo en que no es admisible que se ataque al pueblo palestino por las bestias brutales que tienen de dirigentes que se han apoderado de la dirigencia durante muchísimos años. Así que eh, no creo que sea correcto. Me están diciendo que Pedro Sánchez va a romper con Israel. Si Pedro Sánchez va a romper con Israel, me sigue pareciendo incorrecto. Me sigue pareciendo que no es más allá de algo simbólico. Eh, puede ser, ojalá fuera, un llamado de atención a la ciudadanía israelí para que se quiten encima a este escorpión criminal que es Netanyahu. Pero también podría ser un llamado a la unidad alrededor del líder y darle más apoyo a Netanyahu del que tiene actualmente entre la ciudadanía. Ciudadanía que por otro lado no quiere que la entreguen a Hamas, que es el problema. Si le quitas todas las armas a Israel, Israel dura 2 semanas. Es aniquilado con todos sus habitantes y convertido en un califato. Esto es lo que ha planteado Hamas y lo que ha planteado las milicias de Al-Aqsa, etcétera. Entonces, tú dices, vamos a desarmar Israel. Oh, sí, pero no es la solución. Es que tiene implicaciones, tiene complejidades que van mucho más allá de la mera visceralidad. Entonces, pues si se rompe con Israel, me parece que tiene un valor simbólico, es fundamentalmente, pero no es la solución, ni creo que vaya a empujar a la solución.